Continuamos en @meridiano_CNI. Nos complace presentar a Josefa Castillo, diputada de la provincia de Santo Domingo. Su lista de cosas fuera de la política que reúne es psicóloga, profesora, y si le define algo yo que le he visto por televisión y hoy tengo el honor de compartir con ella, es una mujer con fuerte carácter. Profesora, Un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Un placer. Es un grato placer. Cuéntenos un poquito de usted. ¿Desde cuándo usted participa en política? Después de que se graduó de profesora y psicóloga. Desde los 13 años. Uy, pero... Si le cuento, es una larga data. Cuéntenos. ¿Le cuento? Sí. Bueno, pues yo vengo de una familia con una orientación política clara y debo de hablar de mi inspiración política, porque vamos a hablar política, Sí. ¿verdad? Yo fui fundadora del FEFLAS en Boca Chica. Uy, cabeza caliente. Sí. Conjuntamente con Aquiles Castro, que fue presidente de la FED, Víctor Enrique, Tony Peña, Nino Peña, Deogracia Peña, Santos, entre otros que no voy a mencionar, Rudy, que hoy es un dirigente del PLD también. ¿Rudy qué? Rudy Batista. Sí. Sí. Y nosotros, pues a muy corta edad, yo era una de las que tenía menos edad. Apenas con 13 años nosotros nos sumamos a ese proyecto. ¿Pero por qué? Eso tiene un porqué. Resulta que yo soy sobrina de Harry Jiménez Castillo, alias Memo. Harry Jiménez Castillo fue un combatiente de la Revolución de Abril de 65 y un luchador por los principios democráticos del país. Harry Jiménez Castillo fue exiliado en el año 72-74, ¿se acuerda? Cuando aquello de los palmeros y demás, ¿verdad? ¿En qué año? Eso fue entre el 72 y 74 aproximadamente. Entonces... En un país convulsionado. Sí, claro, fue la época de los 2 años Playa, de Balaguer. caracoles y demás. Correctamente. Entonces, yo recuerdo cuando a él lo exiliaron a Europa y siendo muy niña, aproximadamente tenía yo unos 10 años, era quien le llevaba todo lo que él necesitaba para sobrevivir al refugio. En ese entonces se usaban unos cubos hechos de hoja de zinc, Sí. le ponían una tapa, le hacían, yo le digo rodillera desde chiquita, pero era como un paño que se doblaba y se le ponía en la cabeza. Como niña, pues me acomodaban para yo llevar eso a donde él se escondía. Y se escondía en muchos refugios, en Boca Chica y otros lugares. Yo siempre fui muy vivaracha, muy sabia, y yo no entendía por qué mi tío tenía que estar en esa situación, huyendo de lado a lado y todo eso, porque de repente tiraban cientos de militares, ranas, vestidos de verde en la oscuridad en busca de él para matarlo. Salieron muchos anuncios donde decía, se busca vivo o muerto. Y eso le impresionaba a una Y niña eso, de 13 correctamente. años. Entonces, cuando yo veía, me topaba con esos anuncios que venían, eran unas hojitas blancas. En la televisión, viendo televisión, tú veías... Pero ¿y por qué se busca vivo o muerto? Bueno. Harry pertenecía a una pero célula pero por supuesto, terrorista. No, imposible de ninguna manera. Era de la gente del MEN, que Pero recién murió. ¿por qué se le buscaba vivo o muerto? Bueno, lo que pasa es que él era contrario a lo que era el régimen de Balaguer en esos momentos. El régimen ¿recuerda? democrático de Balaguer. No, no era democrático. Esos Bueno, 12 años no fueron democráticos. ¿Y por qué entonces se Sabemos dice... que había mucha persecución en ese momento. Perdón, ¿por qué entonces Hoy se es dice, diferente. ¿por qué entonces se dice que el proceso democrático se inició luego de abril del 65? Porque se dice en términos generales, a raíz de ya la erradicación de esos vestigios, que todavía quedan algunos, de la dictadura de Trujillo y demás. No me digas. Entonces, es por eso, es como un poco romántico. Bueno, pero déjeme sacarla de ahí. Pero Harry la influenció en lo que tenemos Harry hoy. Jiménez Castillo, alias Memo, él vivía en Ciudad Nueva. Quiero decirle que Harris al día de hoy, bueno, Peña Gómez lo trajo, por eso yo entonces cambio y me involucro en el PRD de aquel entonces, en agradecimiento al tratamiento y a la atención que le dio Peña Gómez aquel tiempo cuando Olof Palme
y otros líderes de la Helmut Schmidt, sí, de la Internacional Socialista, Bettino Al Craxi, Gore y esto. que cayó preso sí, después. Correcto. Pues él pues lo trajo cuando la amnistía política a la raíz del gobierno de Antonio Guzmán Fernández. No fue que el gobierno de Antonio Guzmán Fernández abrió y entonces correctamente. Todo el que tenga impedimento Todo el que de estuvo en salida, exilio, pues no solamente por volvió. razones políticas, porque ahí se colaron dos o Otras tres que... más, correcto, pero eminentemente esa era la motivación principal. Entonces, me siento yo con ese gran compromiso, pero lamentablemente, yo digo, el Estado ni agradece ni guarda rencor. Mi tío hoy tiene Alzheimer. Fue un hombre de una dignidad tan alta que nunca aceptó una ayuda, nunca aceptó nada regalado del gobierno. ¿De qué gobierno? De ninguno de los gobiernos, ni del PRD, ni tampoco del PLD. Pero yo pienso que eso no debió manejarse solo como ayuda, sino más bien como un tratamiento a una persona que empleó su intelecto y su compromiso democrático, su vida con una sociedad para... Hágame un paréntesis ahí. Yo quiero, usted me cuenta que usted era del FEFLA. El FEFLA era un movimiento Frente Estudiantil Flavio sí, Suero. el Flavio sí, claro. Suero, que era, si se puede llamar, apéndice de qué partido político. Del MPD. Uy, Sí, correcto. uy, pero ustedes no eran de jugando, ¿no? No, éramos de verdad. Pero ¿cómo? Y nosotros participamos mucho en los GLP, Ay, pero yo le voy a dar populares. un aplauso porque usted acaba de usted cambió. ¿En qué año fue que cambió? En el 78. Bueno, yo no, realmente más bien fue como el 82 por ahí. En el 82. Yo era una niña, todavía no tenía cédula. De ser incrédula en el sistema democrático, se suma al sistema democrático después del 72, inscribiéndose en el PRD. Eso fue algo inevitable, todo pasó así, todo el mundo pasó para esa parte. Y es obvio que había una persona en la que se podía creer, que era José Francisco Peña Gómez, en todas las manifestaciones, sus discursos me impresionaban, además también de la propia conducción y el carácter con que enfrentaba. ¿Qué le impresionaba del discurso? De Peña Gómez. Sí. Su fortaleza, su entereza, la sinceridad. Pero en términos de ideas, porque yo todavía no descifro bien. La Internacional Socialista. Era esto lo que más me... ¿Y qué plantea la Internacional Socialista? Bueno, esta vida social que no llega a los extremos del capitalismo y que es como un intermedio, pues yo creo que podía ser viable en una sociedad como la nuestra. Pero ahí choca usted en los dos campos donde usted está. Usted estaba en un partido marxista, en un movimiento marxista, y entonces cae a la socialdemócrata. O sea, la socialdemocracia. Entonces, ahí es sucede, profesora, ahí entonces vienen los choques de ideas, porque 100 años antes, un filósofo y economista francés chocó con un sociólogo, filósofo alemán que era Carlos Marx, y entonces discutían las ideas. Sí. Y entonces los enemigos principales, más que los capitalistas, eran los socialdemócratas y los comunistas, si se puede llamar de alguna pero forma. fíjate que en términos de las transformaciones que fueron apareciendo, acercándose un poco más hacia la democracia y demás, hubo fugas, diríamos, además de que también hubo una intención clara de eliminar ese izquierdismo puro que existió en ese yo momento. le felicito. Imagínese usted ahora radical. Y recuerde que en aquel entonces los cerebros más prominentes de la República Dominicana fueron muertos, fueron sacados de la palestra pública. Y fíjense que los movimientos estudiantiles, que era donde más se fraguaban todos esos sentimientos democráticos y democráticos. De izquierda también. No, pero democráticos no eran. Había también democráticos, porque había representantes del PRD. Los del otro lado lo veían como subversión. Bueno, lo que pasa es que del otro lado de la acera tú siempre puedes ver las cosas diferentes a las que transitas. Es decir, usted es antirreformista. No, porque el reformismo... Ya usted cambió. No es que cambié, porque yo no soy reformista. Porque yo me imagino en el 72 o en el 73, cuando usted le mencionaba Yo era enemiga del régimen de Balaguer. Y de su gente. Apenas, pero por supuesto, y no toda su gente, porque había personas ahí que no eran de esos
¿cómo le decían a ellos? Gorilas. Tenían un nombre, los que se encargaban de aniquilar y desaparecer gente en aquel entonces. Eso era la banda Guardia colorada. Roja. La banda colorada. La banda colorada, la Sí. Guardia Roja y esas Después hubo cosas. una banda blanca. Aquí y otra en Honduras. Es verdad, pero Sí, la en de Honduras aquí, había, ¿cómo se llama? Que tocaba una pero salsa, una cosa yo así. no conocía la de aquí, la banda La banda blanca. no, Es que usted es muy joven. no, bueno, pues entonces a lo mejor. Ah. Pero precisamente eso es otra ¿Usted no cosa. conoció la Guardia Blanca, Blanca? no, la La blanca banda no. blanca. La banda blanca no la conocí. Oh, Lo que sí, sí conocí eso lo fue la maneja. Guardia Roja, porque incluso otra persona de mi familia fue Jesús Peña, que era novio de mi tía, fue desaparecido por la Guardia Colorá allá en Boca Chica. El doctor Y Peña entonces, Gómez y creo que Jacobo Manasluta formaron la banda blanca después. bueno, Que era más o menos lo mismo. no, más o menos lo mismo Sí, jamás era lo podría mismo, ser. era lo mismo. No podría ser porque recuérdense que la Guardia Roja y la Banda Colorá tenía eran como los incontrolables a lo que se refería Balaguer. Bueno, Recuerda pero estos aquellos. eran controlables de ustedes, pero hacían lo mismo en el fondo. Ese Pero, es su criterio, pero vamos a... ok, vamos otra vez a Josefa Castillo. Usted pasa por todo eso, ingresa al Sí, PRD. sí. ¿Cuánto tiempo le lleva ascender a posiciones? Ya usted es una figura nacional. ¿Cuánto tiempo le lleva ese trayecto? Para ver si yo intento, si me da el tiempo. Sí, de le vida. va a dar el tiempo. Lo voy a hacer un poco escueto. Debo decir que una de las personas inspiradoras de mi formación política fue la doctora Milagros Ortiz Bosch. La admiración que le tenía Peña con la doctora Milagros Ortiz Bosch, porque yo creo en esa mujer de principios coherente, Coherentes. muy coherente, la doctora Milagros Ortiz Bosch. Una persona también con mucha dignidad y además vamos a decir que Milagros Ortiz Bosch, una de las mujeres más actualizadas que tiene la República Dominicana y una señora cibernética en estos momentos en Sí. que, sí, claro, a su edad. ¿A su edad cuántos años tiene ella? No, bueno, estuvo de cumpleaños Búsquese ayer, pro- pero bú- no voy a decir cuántos son porque no sé cuántos son exactos, pero ella estuvo de cumpleaños ayer. Aprovecho para felicitar a la doctora Milagros Ortiz Bosch. Ojalá y la juventud que la adorna sea eterna. Ojalá que su vida sea eterna para que siga sembrando todas esas cosas buenas que ella ha sido capaz de ponerle a la democracia de la República Dominicana. No me va a decir cuántos años tiene doña Es que no Milagros. sé cuánto Las tiene. figuras históricas no Fíjate tienen qué precio. pasa, a mí la edad no me preocupa tanto, No. sobre todo en personas que son tan productivas. ¿Cuántos años tiene usted? Sí, sin ser de corte, porque usted es una persona productiva. Yo tengo 56 años. Ah, mire, somos de la misma edad. Ah, ¿Usted ve? ah. Usted no tiene miedo, pues entonces, ¿por qué usted no me dice la edad Porque de no doña lo sé, Milagros? es porque no lo sé. Una persona que usted admira tanto, ¿no ha leído su biografía? Sí, pero es que yo no le No pongo... la fecha... No, a mí no me ¿Qué importan las edades, porque fíjense, la edad cronológica no necesariamente tiene que ver con la edad mental. Y de igual manera, muchas veces hasta la edad física, lo que la gente aparenta, no es lo que realmente refleja su edad cronológica. Usted está con aquello de San Exupéry. Entonces- No solo con el corazón se puede ver. Lo esencial no está a la vista. Bueno, la ¿Le esencia, me encantó, muy poético. Me encantó. Fíjese que la esencia no está en cuántos años tengo, sino lo que tú representes con esa edad, lo que garantices con esa edad. Porque, por ejemplo, el Alzheimer comienza aproximadamente, el Alzheimer precoz comienza a los 45, 46 años. Y otras degeneraciones mentales pueden ocurrir por enfermedades. Pero fíjate cómo muchas personas que tienen... por ejemplo, mi abuela tiene 96 años, no tiene Alzheimer, está totalmente lúcida Qué bueno. y es obvio que es una persona que todavía está produciendo. Sin embargo, entiendo que Milagros no hay que sumarle, no hay que ni siquiera tomarle en cuenta la edad cronológica, hay que sumarle y pesar sus ideas, si fueran posible pesarlas. Yo creo que la relación de la señora Ortiz Bosch con su tío la catapultó en términos políticos. Y luego con José Francisco Peña Gómez. Sí, así es. Pero vamos a hablar de usted, que usted es la protagonista Sí. de este día. Ajá. ¿Cuándo? Comienza mi vida política, participación política? No, ya usted me lo dijo. Ahora, vamos a ver. El ascenso. ¿Cómo? Ascenso.
me imagino que fue paso a paso, o entró en el 74 y ya, y para adelante. Pero déjame En el 74 usted tenía 13 años. ¿Te va a gustar algo que yo te voy a decir? Ok. Oye, yo inicié en el PRD luego de ese tránsito, ¿verdad? O de ese estadio, mejor dicho. Entro al PRD a través de un comité de base. En el año 82, yo tuve mi primer voto cuando Jorge Blanco. ¿Y votó por Jorge Blanco? Claro que sí, por supuesto. ¿Usted era de la tendencia de Jorge Blanco? No, yo no tenía tendencias, yo era una No, niña. pero ahí habían unas tendencias. No, pero habían tres que no se podían ver lo ninguna. que pasa es que cuando yo inicio no tengo activismo político. Usted nada sino más veía el bien- hacho y Exactamente, salía. sí. ¿Qué usted sentía? ¿Qué le movía cuando Correctamente. usted veía el hacho? Peña Gómez, Y cuando usted veía a Peña Gómez, ¿qué veía? esperanza ¿De qué? de que cambie la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas, de garantías democráticas, de respeto a los derechos, Y de eso esas pasó. modernizaciones. Usted gobernaba. Peña Gómez tuvo muy poco. Perdón, 78-86. Peña Gómez no gobernó. Pero no es Peña Gómez. Pero se hicieron varias transformaciones el- que no se pueden negar durante los gobiernos del PRD. Vamos con Peña Gómez. Entre ellas, si nos vamos, por ejemplo, Peña Gómez fue la persona que tuvo mucho que ver con que el sistema de justicia de la República Dominicana cambiara y que fue producto de una crisis que se dieron los cambios que hoy nosotros tenemos. Y fíjate que el Consejo Fue el Nacional de la promotor de la Magistratura fue privatización. promotor. ¿Usted sabe eso? Del modelo de gestión de la sede, De la descentralización. de COR, no, ese modelo que fue criticado porque fue ejecutado por Leonel Fernández, su origen proviene del cerebro de José Francisco Peña Gómez. Del cerebro de José Francisco Peña Gómez provienen muchas ideas. No, pero esa, básicamente, extraordinarias, sí. que ustedes han criticado Sí, mucho. sí, bueno, pero, indirectamente lo están criticando a él. sí, pero fíjate una cosa. El modelo en sí de la privatización no era malo en su totalidad. Lo que sí es la forma de aplicación y la irresponsabilidad en la ejecución y en el mantenimiento en el tiempo fue también lo que dañó, diríamos, los resultados. Pero porque, por ejemplo, quien gestionó eso fue Antonio Isa Conde, hoy ministro de Minas, y fue señalado o recomendado por José Francisco Peña Gómez porque Antonio Isa no tenía velas en el PLD. ¿Usted sabía eso? los cambios... ¿O usted era muy joven para eso? Los cambios, bueno, quizá no tan joven para saberlo, porque la historia está ahí. Sí. Se escribe y se lee. Pero sí te puedo decir que la descentralización Usted va a volver otra vez, ¿verdad? que se debe, ¿a dónde? Aquí, porque Si ya ustedes me veo. invitan, yo Sí, encantadísima de ok, volver. ok. La descentralización, el proceso de descentralización que ha producido buenos resultados pues, a través del cual tenemos la provincia Santo Domingo, tenemos la división de las provincias y con ello también tenemos los municipios y demás. O sea, eso ha producido mejor desarrollo en la República Dominicana. Ahora No, bien, yo soy crítico de eso. Fíjate. Yo estoy totalmente ¿a la contrario. descentralización a que continúe o a la que ya se hizo? No, mire, esto de dividir el Distrito Nacional en 200.000 municipios y 200.000... No son 200.000, no exageren. Bueno, Es un 8, 9. dominicanismo. Bueno, el problema está en que usted toma una ciudad como París, con el gran Estamos París. hablando de un país No, desarrollado. pero ok, y estamos hablando de un país en decadencia como Francia, pero una ciudad como París, que no se sabe cuánta gente hay, que 10, 15, no, eso no sé. El Gran París debe tener 20 millones de habitantes. Tiene un alcalde y funciona. ¿Entiende lo que digo? Sí, te entiendo. Entiendo cuál es tu... Le dejo eso. Pero recuerda... Le dejo eso pero para te que lo puedo lleve al decir- Congreso. Pero te puedo decir, yo creo en la descentralización bien llevada y que no sea clientelar. Porque realmente las ideas son buenas dependiendo del momentum, los efectos que produce y la forma en que nosotros la hacemos realidad. Por ejemplo, si Pero- usted llegara a la presidencia de la República, usted tiene swing de eso ya. ¿Es verdad? Usted es una política nacional Sí. con más arrojo y más visión que el 95% de los candidatos presidenciales de su partido. Creo que es una exageración. No, lo que no ha es dicho, ninguna exageración. sin negarme el piropo, pero sí creo que es una exageración en una comparación
tan focalizada, ¿por qué no la hace más reducida y la ponemos en la globalidad? Ya, porque le estoy diciendo por lo que yo veo, yo no tengo compromiso con halagarla o no, ni halagar a ninguno de sus Pues mejor no me compañeros. halague si es así. ¿Por qué? Bueno, porque entonces lo está llevando a un solo plano y en esto, pues, de alguna manera está lacerando esos grandes valores que también existen en mi Es partido. decir, se van a poner celosos con usted. No que se van a poner celosos, sino que es injusto. ¿A qué tendencia usted pertenece? No, yo soy un cuadro político de Luis Abinader, De Luis Abinader. correctamente. A propósito de Luis Abinader. Y orgullosa de ser PRMista. Es decir, usted no es de la gente de Hipólito Mejía. No, yo respeto muchísimo al señor presidente, nuestro expresidente, líder del PRM, Hipólito Mejía, pero nunca he estado dentro de su equipo político. Siempre estuve como equipo político en el de Milagro Ortiz Bosch. Fue la primera vez que milité dentro de un equipo político y ahora de Luis Abinader. Me siento muy cómoda. Con Luis Abinader. Con el reconocimiento que tengo y el respeto también al compañero Hipólito Mejía y a los que componen su tendencia. ¿Cómo usted fue llevada al Consejo Nacional de la Magistratura? Porque me imagino que a lo interno del PRM se rasgaban las vestiduras buscando el estrellato. No tanto, sí, se dio No. un proceso, democrático, como todo lo que se ¿De da. votación? Sí, por supuesto, sí. Entre varios diputados que aspiraban, entre ellos el que hoy es actual vicevocero, estaba también Víctor de Asa, estaba Graciela Fermín, que en ese momento volvió al PRM, después de haberse ido para el PRD, volvió, bueno, el caso es que, pues, entre todos, la persona con la que competí realmente fue con Farideh Raful. Sí. Farideh Raful es una excelente legisladora, una persona que tiene excelentes competencias y tiene también un gran futuro político. Leyéndolo al revés, entonces usted es superior a ella. No puedo decir esto porque yo no puedo equiparar ¿Y ni por qué usted comparar. ganó? Bueno, resulta que dentro del partido se llevó a una votación y en la votación pues hubo un resultado de 37-7 y nosotros ganamos. Uy, pero usted le dio una pela a todo el mundo. No, no es ¿verdad? una pela, es más bien una valoración. Pero ¿cómo es? Una zurra se llama No, eso. eso se llama una valoración de un partido ante una persona que yo tengo 10 años en la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Sí. Siempre me he mantenido coherente en todas mis posiciones y también fiel a todo lo que han sido los planteamientos de mi partido. Yo soy una persona disciplinada y respetuosa de las disidencias. Un momento, Entonces, todo esto... ahí me gustaría, porque esta pregunta la hago yo frecuentemente a los congresistas. Sí. Una orden de su partido, vote por un proyecto, y usted en ese momento lo rechaza de plano, intrínsecamente. ¿Cómo usted vota? Bueno, ya yo tengo mi historia de cómo lo No, he pero hecho. dígame Por solamente ejemplo, eso para definirlo. No, yo simplemente, en el partido también hay una flexibilidad. Por ejemplo, Pero en hay una dado línea caso, partidaria. perdón, profesora, en dado caso que no haya flexibilidad, que usted tenga que escoger entre lo que usted cree y la orden de su partido. Ya yo lo hice, ¿Qué pasó? ya yo lo hice. Dígamelo. Lo hice cuando estuve en el PRD. Pero dígamelo. Sí, lo voy a decir. Cuando nosotros vimos la Constitución de la República, la modificación de la Constitución, y se introdujo aquel artículo 30, que no se le quiso modificar ni siquiera una coma. Un artículo que yo siempre dije Dígame que el se 30 hicieron que es. entre Peregrín Castillo y el Cardenal, que fue sobre... El aborto. Exactamente, sobre el aborto. Yo voté en contra de lo que fue la orden de mi partido, el PRD, que era eso en ese momento, porque yo entendía en que había que introducir las 3 causales. Y es obvio que entendíamos que yo solicité incluso siendo flexible, que se colocara una coma para decir cuando peligra la vida de la madre. Y en ese momento tampoco, o sea, eso se quedó totalmente, lo que significa que yo soy una persona que cuando creo algo, soy disciplinada, pero también yo no alquilé el cerebro. Es decir, usted no está en el PRM para siempre, en dado caso que el PRM cambie de actitud y no vaya
de acuerdo a sus ideas. Usted se va para el PLD, por ejemplo, o para el Partido Reformista. Mira, sinceramente que yo nunca Se lo ha he planteado. pensado militar. Pero en dado caso que surja esa contradicción entre lo que usted piensa y lo que el partido actúa. Fíjate que es que las ideas no son estáticas, ni tampoco la permanencia de los partidos políticos. Yo me he sentido cómoda en mi PRM después de haber incluso yo, de haber sido de las personas que dijo en su momento, tenemos que salir del PRD. Tenemos que, dado a la división que se produjo, nosotros era inminente lo que estaba ocurriendo y obviamente pues yo quedé en este lado por convicción, por lo que yo creo. Yo quería muchísimo a mi partido y es obvio que no se pudo continuar en ese espacio y formamos el PRM y me siento cómoda. Ese partido, nuestro partido se está organizando y estamos trabajando a lo interno en la reestructuración, estamos fortaleciendo a la dirigencia del partido, estamos trabajando hasta en el fortalecimiento y la educación de nuestros cuadros políticos y yo creo que son buenas medidas que se han estado tomando. Los que somos miembros de los partidos políticos, satisfechos, yo no tengo historia de tanta movilidad. Debo decirte un tránsito que te decía ahorita, te va a gustar algo que te voy a decir, pero no me dejaste, quería hacer otra pregunta ahí. Mira, en el PRD, en medio del gobierno del PRD, yo me salí del PRD, pero no me salí, diríamos, con una militancia, wow, porque no era así. Simplemente estaba ahí en un comité de base, y hasta afectivo, aunque los afectivos, no sé, no había en ese entonces. Yo no tenía ningún cargo de nada, ni nada de eso. Y en busca de algo que entendía que yo quería buscar algo más, algo como que pareciera más lo que fue mi formación. Yo milité en el PLD por 6 meses. No me diga. E hice los cursos que se hacían antes, que así era que se entraba. Pero vi 2 cosas. ¿La sabotearon? No, de ninguna manera, todo lo contrario. Me recibieron con bombos y platillos. Ya, qué bien. Muy jovencita. Pero vi 2 cosas. Primero, ¿usted se vería bien en el PLD? Primero, ya no. Ya eso ha cambiado, porque yo fui enamorada de la otra parte de Juan Bosch en ese momento. ¿Cuál es la otra parte de Juan Bosch? Bueno, Juan Bosch fue fundador del PRD. Sí. Y además, recuerda que Juan Bosch, la doctora Milagro Ortiz Bosch, Peña Gómez, Rafa Camundi, Gon Tolentino Dip, todas esas, entre otras personas que... No, pero esa era muy bajito. El líder era Juan Bosch y después Peña Gómez un poquito más para y la doctora y todo eso. No, pues, y la doctora era secretaria del profesor Bosch. Nunca dejó de ser una de las mujeres más prominentes que tenía el país. Y la protegida también, de su tío. Igual también que doña Leonor Sánchez Baret y demás. Entonces... ¿Qué eran qué? Prominentes dentro del PRD. Ah, ok. O destacadas. Entonces, prominentes y destacadas, las 2 cosas. Prominente es una palabra fuerte. Yo la he dicho. Bueno, vamos a volver porque el tiempo se me está acabando. Y yo quisiera su opinión acerca del llamamiento de la Junta Central Electoral e inclusive de su secretario general, el señor Jesús Vázquez, acerca de la campaña de tiempo. Y Jesús Vázquez se pone la mano en la cabeza y dice, por favor, pare. Abinader da unas declaraciones que me parecen raras. Hipólito la da más rara todavía. Pero lo cierto es que hay 2 carriles y están haciendo una lucha encarnizada por el poder. Y están utilizando todos los medios, desde encuestas hasta inauguración de locales, hasta que fulano vino de un lado y vino otra vez para donde nosotros. ¿Qué usted piensa? Sería interesante que además de tú ponerme ese escenario, me pusieras también el escenario de una real campaña electoral a destiempo con vallas gigantescas. Danilo Medina pero 2020, obviando reelección. Eso, le prometo no lo que podemos obviar, porque que, eso sí es campaña a destiempo.
le prometo que para la próxima oportunidad, que espero sea pronto, Sí. le voy a plantear ese tema. Pero hábleme de esa, porque usted me ha sacado los pies ahora. No le he sacado los pies, simplemente le he contestado con su misma arma. No, pero yo lo que quiero... es que usted Arma, ha puesto- pero es que yo sí, no tengo arma. Es que usted ha puesto, bueno, usted ha puesto el escenario de una movilidad interna para trabajar con la dirigencia de un partido de manera interna, un partido que tiene tan poco tiempo como es el PRM. Nosotros no hemos puesto una valla en la calle, no hay una valla de No, pero Hipólito yo ni de no me Luis. refiero a eso. Eso hay que pagar dinero y Hipólito no va a pagar dinero por ahora. Pero Eso no es campaña de tiempo, esos son trabajos. No. Trabajos internos de un es partido trabajo. político, sí. Colar una encuesta de una empresa que trabaja para usted y decir que usted está muy alto y el otro está... Hay varias encuestas. No, la del Así centro... anda por ahí la también, del con centro- una encuesta la y del- está evaluando al presidente Medina y a Leonel Fernández pero también. usted no es dirigente del PLD, Entonces, usted es no. dirigente del PRM. Claro, A mí por lo que me supuesto. interesaría saber, Centro Económico del Cibao, ¿trabaja para Luis Abinader o no? Esa es una empresa que trabaja encuestas para cualquier persona No, que es quisiera. contratada por Luis Ha Abinader. sido ¿sí o no? contratada. Y es contratada en este momento. No lo sé si es Yo contratada le digo en que este sí. momento. Y Pero yo sí entonces- sé que es una empresa que hace encuestas, hace estudios, que es obvio que cualquier persona que lo quiera contratar, pues va a tener los resultados. Ahora bien, yo no veo tampoco la maldad cuando una encuesta es un instrumento de medición para tú poder termometrar cómo andan las cosas, sea en el país, Pero sea en publicarlo una en empresa espacio pagado. o demás. Publicarlo en espacio O demás. pagado. No es un golpe bajo a Hipólito Mejía. eso? No creo. Hipólito que está reorganizando el partido y usted haciendo campaña. No. política. Nosotros estamos reorganizando el partido Y todos. haciendo campaña. Y todo. No, nosotros todos estamos haciendo una campaña política interna, no hacia afuera, para definir cuál va a ser, oigan bien, el próximo candidato a la presidencia. O sea, no estamos hablando de un presidente como Danilo Medina, que están promoviendo la reelección, y Leonel Fernández, que Danilo es su no competidor. está promoviendo la reelección. Se está promoviendo la Usted reelección. estaba ahí en el Consejo Nacional de la Se Magistratura. está promoviendo la reelección de Danilo. Esas son formas sutiles y se bien está montadas. promoviendo. Él pero, no le está promoviendo. Bueno, él no sería... Además, él no puede ir. él Usted es no puede, diputado. claro, él no puede ser una persona incauta y decir y ponerse él a hacer cosas como esa. Además de que yo no creo que pueda cometer un error como ese. Pero es Pero obvio ¿para qué que- ustedes quieren ir a las elecciones? Porque el ministro administrativo de la presidencia acaba de decir que ¿Qué? informar ¿Qué? que hay dos encuestas que le dan a Danilo un 63%. Ajá. Esas son de las cosas que se manejan con fines ulteriores y que luego entonces, con aquello del animal podrido, a lo que es donde se dice digo, Diego, esos resultados que yo no los voy a cuestionar, pero simple pues si y no lo va a sencillamente cuestionar, entonces lo lo voy va a a poner avalar. en duda. Pero si lo No cuestiona, puedo lo pone en aprobar. duda. No, bueno, no voy a incurrir en discutir sobre los mismos. Son Porque usted sabe que es precisamente verdad. las mismas encuestas que se utilizaron. Esas sí no tienen nada de malo, ¿verdad que no? Contra Leonel Fernández. ¿Cuál es la encuesta? Claro, porque si usted me está diciendo a mí de una encuesta que dice que Danilo Medina es tal y tal, entonces yo le pregunto, como usted equipara a Luis Abinader con Hipólito Mejía y que porque se sacó una encuesta de trabajo, entonces esa encuesta que pretende decir que Danilo Medina tiene un 62% De aprobación de en su cuanto- gobierno. bueno, pero esa es también la otra parte contra Leonel Fernández y son las cosas del PLD. Pero de aprobación a un gobierno que está cuestionado altamente por una población que tiene una esperanza verde y una esperanza de muchos colores, porque no solamente son los verdes, sino muchos PLDistas insatisfechos que no están contentos con el gobierno de Danilo Medina porque hay niveles de corrupción exacerbados. ¿Cuáles son nunca esos visto, niveles de- perdón, Pero- nunca no, visto no, en la espere, República no, Dominicana. no, porque- pero además, perdón, escúcheme, con déjeme todo terminar la respeto, idea. porque- Usted me invitó para que yo terminara la idea y para que yo hiciera una para un exposición. conversatorio. ¿Cómo Sí. eso de que corrupción exacerbada? Sí, por supuesto que sí. Explíqueme Por supuesto eso. que sí. Bueno, vamos a tomar nada más como elemento
los escándalos que se han producido en la República Dominicana en los últimos tiempos durante los gobiernos del PLD y del gobierno de Danilo Medina, los escándalos Y administrativos del también PRD que se han... también, cuando usted era PRD. Pero estamos hablando... No, pero usted- si me habla de Odebrecht, le tengo que meter todo. pero usted me está preguntando ahora del tema del PLD y de, Ajá, y sí, de la, y de la simpatía por de favor. Danilo Medina y esa evaluación sobre su gestión. Yo me pregunto, los niveles de inseguridad ciudadana, ¿están contentos y felices los dominicanos y dominicanas? Y con los niveles de impunidad, cómo anda la justicia en la República Dominicana, todo esto es poco. Y yo me pregunto también, la pobreza en la República Dominicana, ¿cómo se ha manejado? Nosotros Pero tenemos ¿cómo? también... Perdón, porque es que eso es como un discurso. Hablamos, no. ¿Dónde se ha invertido? Bueno, Si alguna mire, vez... le voy a hablar No se ponga guapa. Mire, obras pero, públicas, por ejemplo. ¿Qué pasa con obras públicas? No pasa nada en obras públicas, seguro, ¿verdad que no? No, Porque no tuvimos explíquemelo. un escándalo con la USOE hace cierto tiempo que se tuvo que suicidar un ingeniero. Pero ¿verdad? obras vamos a hablar, públicas, pero ¿qué vamos pasa a con hablar, obras pero le voy a hablar, le voy a hablar de las sobrevaluaciones de las escuelas. Le voy a hablar de las escuelas cuyas construcciones tienen vicios. Le voy a hablar de los terrenos sobrevaluados para construcción de escuela, comprados a PLDistas que los ubicaban, los compraban previamente para que luego se los compraran. Señores, Pero usted dice, mencióneme el pecado y el pecador. ¿Quién vendía o compraba solar? el Ministerio Público, y yo no tengo calidad de Ministerio Público, Pero usted es diputada. sí, yo soy diputada, Inclusive pero no puedo pecar. Tiene inmunidad. Pero no puedo abusar de eso. Pero usted lo mencionó. Sino más bien sí. Pero el Ministerio Público, que ha tenido en las manos todos los sometimientos que ha habido, hasta de PLDistas cuyos expedientes han sido engavetados para que mueran en el olvido y que no se le ha dado al traste con un procedimiento de fondo, pues es el Ministerio Público el que tiene que estar encargado de todas estas cosas. Los escándalos de Punta Catalina, Odebrecht, todo esto. De manera que Josefa Castillo, que puede mencionar también algo de su provincia, que es la sobrevaluación de la obra esta del Darío Contreras, por ejemplo, para decir cualquier cosa. O sea, me pregunto yo, entonces quiere decir que es tan bruto, o es tan incauto, o es tan ciego el pueblo dominicano que no está viendo y percibiendo todos los males que tiene el gobierno de Danilo Medina. Se y que me hay un acabó el tiempo. 62%. Se me acabó el tiempo. ¿Cómo Entonces, usted ve el vaso? ¿Medio vacío o medio lleno? el vaso yo lo veo en su justa dimensión como debo verlo. Un placer. La próxima vez estamos con ustedes. Gracias. Recuerden que esta tarde estamos en Estudio 88, 88.5 frecuencia modulada. Lo puede chequear en internet también. Y que mañana volvemos aquí a @meridiano CNI. Su espacio está ahora.